la plática del doctor Christian Coletti, titulada Limit Theorems for a Random Walk with Unbound Memory. Una pequeña semblanza del doctor Coletti, siempre incompleta y nunca haciendo justicia a la trayectoria. Bueno, vamos a rápidamente. El doctor Christian Coletti es actualmente un profesor de la Universidad Federal de ABC. Su formación académica está repartida entre sus estudios de doctorado en la Universidad de San Pablo en Brasil y sus estudios como matemático en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es autor de numerosos artículos de investigación, acumulando más de 200 citas según el portal de Google Scholar, siendo particularmente relevantes para la plática de hoy una serie de trabajos sobre las caminatas aleatorias con memoria y en particular la caminata aleatoria del elefante. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le agradecemos muchísimo al doctor Coletti su participación y le cedemos la palabra para su plática. Muchísimas gracias, buenas tardes acá desde Brasil. La presentación está... Muchas gracias a Víctor por la introducción y por la invitación. La presentación está hecha en inglés, le voy a hablar en español y si me escapa algo en portugués, les pido perdón anticipadamente. Ya llevo casi 20 años acá en Brasil. Bueno, entonces, como Víctor mencionó antes, voy a hablar sobre algunos teoremas límites para paseos aleatorios con memoria no acotada. Más específicamente sobre un paseo aleatorio muy interesante que se denominó paseo aleatorio del elefante. El esquema de la presentación, voy a dar una pequeña introducción, voy a describir el modelo, mencionar algunos resultados y discutir un modelo nuevo que es el paseo aleatorio del elefante dinámico, que fue parte del trabajo de maestría de Denis Luis Araújo, que fue alumno mío de maestría. Entonces, en esta presentación lo que vamos a considerar es el paseo aleatorio del elefante, que fue introducido en 2004 por Substitutrimper, y también vamos a considerar un modelo relacionado que es el paseo aleatorio del elefante dinámico. Una de las principales características que lo torna muy interesante al paseo aleatorio del elefante es que el paseador, el caminante, recuerda todo su pasado. De esta forma, cada paso que el paseador da depende de todo el pasado. Y la herramienta que permite probar varios teoremas límites para nuestros modelos es la teoría de Martingala, que se mostró muy útil en este contexto. Entonces, como mencioné anteriormente, el paseo aleatorio del elefante fue introducido por Gunther Schutz y Trimper en 2004. Permaneció dormido, digamos, el modelo, no recibió mucha atención, hasta el 2016, donde comenzó a aparecer una serie de trabajos relacionados al paseo aleatorio del elefante. Empezó realmente mucha gente a trabajar simultáneamente en el mismo problema. Y voy a, seguramente no haré justicia a todos los autores, pero para mencionar algunos trabajos relevantes, del trabajo de Bohr y Bertoine sobre paseo aleatorio del elefante desde el punto de vista de las urnas de Poliak generalizadas. También tenemos el trabajo de Berkou sobre el paseo aleatorio del elefante a través de un enfoque de Martingala en 2017. Berkou y Lalande también trabajaron en el paseo aleatorio del elefante multidimensional. En 2017, junto con Renato Gava de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil y Gunther Schutz del Instituto de Sistemas Complejos en Alemania, probamos algunos teoremas límites como el teorema central del límite y la ley fuerte de los grandes números para el paseo del elefante, así como principios de invariancia fuerte. Interesante destacar que el trabajo de Bertoine, de Berkou y el nuestro probamos los mismos resultados de forma independiente y con técnicas diferentes. Bertoine usa la técnica de urnas de polea generalizada. Tanto Berkou cuanto nosotros usamos teoría de Martingala, solo que la de Martingala que proponemos es diferente una de la otra. También en 2019 aparece un trabajo de Víctor Vázquez sobre el teorema central del límite casi seguro para el paseo del elefante. También, hasta donde sea un preprint, Víctor me corrige si me equivoco,
Víctor Vázquez y Bercú presentan un trabajo sobre el paseo aleatorio minimal, que es un paseo íntimamente relacionado con el paseo aleatorio del elefante. Bercú y Lolan también en un preprint muestran cómo estimar la memoria, el parámetro de la memoria del elefante, que voy a describir más tarde. Y otro trabajo que quería destacar, que es un trabajo que salió hace 1 o 2 meses, un trabajo de Alan Woods y Stadmüller, que habla sobre el paseo aleatorio del elefante con memoria que va creciendo de forma gradual. El mérito del trabajo de Woods es que en vez de pensar que el elefante recuerda todo su pasado, él piensa que el elefante recuerda una porción del pasado. Bueno, entonces ya que mencioné varias veces el elefante, vamos a ver de qué se trata. Voy a describir el modelo. Bueno, como dije varias veces, el modelo fue introducido por Gunther Schutz y Trimper en 2004 y consiste en lo siguiente. Suponemos que vamos a denotar por xn la posición del elefante en el tiempo n y vamos a suponer que el elefante comienza desde el origen en el tiempo t igual 0. El primer paso del elefante es dado de forma aleatoria, avanza un paso a la derecha con probabilidad Q y da un paso a la izquierda con probabilidad 1 menos Q. Y ahora, una vez que tenemos el primer paso dado, ¿cómo se definen los siguientes pasos? Bueno, en el instante n, la posición del elefante en el instante n más 1 va a ser claramente la posición en el instante n más el salto que dé en el instante de tiempo n más 1. ¿Cómo se define entonces el incremento eta en el tiempo n más 1? Es una variable aleatoria que asume dos valores, más 1 o menos 1, y la definimos de la siguiente forma. En el instante de tiempo n más 1 sorteamos un número n línea entre 1 y n al azar, esto es con probabilidad 1 sobre n. Y si en el instante n línea dimos un paso a la derecha, mantenemos ese paso hacia la derecha con probabilidad p, y si dimos un paso, lo voy a repetir. En el instante n más 1 vamos a repetir la decisión que tomamos en el instante de tiempo, en el pasado, en el instante de tiempo en línea con probabilidad p, y vamos a cambiar, vamos a tomar la decisión opuesta, contraria, con probabilidad 1 menos p. Entonces, por ejemplo, si en el instante n línea avanzamos hacia la derecha, entonces en el instante n más 1 vamos a avanzar a la derecha con probabilidad p y a la izquierda con 1 menos p. El parámetro p es el que se conoce como parámetro de la memoria, que es es el motivo de estudio por parte de Bercú de cómo estimar el parámetro de la memoria. Entonces, algunas consideraciones. En el trabajo de 2004, Gunther Schutz y Trimper mostraron, no es muy difícil mostrar que la esperanza de la posición del elefante en el tiempo n está dada por la expresión 2q menos 1, donde q es el parámetro con el que avanzo a la derecha en el instante inicial, multiplicado por la función gamma en n más 2p menos 1 sobre gamma de 2p gamma de n. Y por las propiedades de la función gamma, esta esperanza es asintóticamente equivalente a 2q menos 1 gamma de 2p multiplicado por n a la 2p menos 1. Más interesante que la posición media es el segundo momento, donde se ve que cuando el parámetro de la memoria es menor que 3/4, el segundo momento se comporta, es lineal, se comporta como n sobre 3 menos 4p. Ya cuando p es igual a 3/4, se comporta como n logaritmo de n, y para p mayor que 3/4, tiene esta expresión aquí, donde es n a la 4p menos 2 sobre 4p menos 3, gamma de 4p menos 2. Observe que como p es mayor que 3/4, el exponente 4p menos 2 es mayor que 1. Entonces, este cambio, estas mudanzas interesantes en el segundo momento sugieren que hay algo hay algún comportamiento interesante por detrás de estas mudanzas, de estos cambios. Y entonces eso se va a ver reflejado en el teorema central del límite. Antes de ello, enunciamos el teorema
la ley fuerte de los grandes números. Entonces, en el trabajo con Renato Gaba y Gunther, probamos que si xn es el paseo aleatorio del elefante, entonces para cualquier valor de q y de p, la posición del elefante dividida por n es igual a 0, casi seguro. Y cuando y probamos un teorema central del límite para los siguientes casos. Cuando el parámetro de memoria es menor que 3/4, la posición del elefante dividido por raíz de n converge a una normal de media 0 y desvío y varianza 1 sobre 3 menos 4p. Y cuando p es igual a 3/4, tenemos un teorema central del límite para la posición del elefante dividido por raíz de n, logaritmo de n. Estas mudanzas de escala están relacionadas con el comportamiento del segundo momento. Hasta acá el modelo quedó claro. ¿Alguna pregunta? Porque no estoy viendo a nadie aquí. Solo a la transparencia. ¿Alguna pregunta? No por el momento. Ok, muchas gracias. Un breve comentario sobre esto. Los teoremas que probamos en este trabajo con Gunther y Schuck son ligeramente diferentes de cómo presentados acá. La forma en que los presenté acá son corolarios de los que nosotros probamos. Lo que pasa es que por un descuido nos quedaron los resultados en términos con algún ruido, digamos, que no era con constantes que no eran necesarias, pero de los resultados probados se deducen esta ley fuerte y estos dos teoremas centrales del límite, como probados, por ejemplo, en el trabajo de Bernard Vercourt. Por otro lado, cuando P, el parámetro de la memoria, es estrictamente mayor que 3/4, y lógico menor o igual que 1, la posición del elefante dividido por n a la 2p menos 1 converge casi seguro a una variable aleatoria no degenerada de media 0, que lo único que se sabe es que no es una variable aleatoria normal. ¿Ok? Entonces, una vez que probamos la ley fuerte de los grandes números y el teorema central del límite, uno se comienza a preguntar qué más puede hacer. Por ejemplo, si existe alguna aproximación fuerte al teorema central del límite. Entonces, haciendo una pequeña revisión, la forma más clásica y simple del teorema central del límite dice que si tenemos una colección de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media común mu y varianza sigma cuadrado positiva, un número real positivo, el límite cuando n tiene infinito de la función de distribución acumulada converge para una función de distribución acumulada en una normal padrón 0,1. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué tan buena es esta aproximación? Bajo las mismas hipótesis, es posible probar que el límite cuando n tiene infinito del supremo en x, de la distancia entre la probabilidad de Sn menos n veces la media raíz de n sigma menor o igual que x y la función de distribución acumulada de una normal padrón 0,1 es 0, es 0. Pero eso es en el caso independiente idénticamente distribuido. Debido a esta aproximación uniforme, uno tiene una consecuencia altamente utilizada en la práctica, que puede realmente aproximar esta probabilidad por la normal 0,1 en el punto xn. Es posible probar que si el parámetro ρ definido como la esperanza del valor absoluto entre x menos x1 menos mu es finito, entonces el error es limitado por ρ sobre 2 sigma cubo raíz de n. ¿Ok? Entonces, una pregunta que surge es posible mejorar este tipo de esta situación? La respuesta es sí, y una forma de hacerlo es a través de los principios de invariancia fuerte. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que viene a ser un principio de invariancia fuerte? Es un teorema límite que está relacionado con aproximación fuerte para sumas parciales de secuencias de variables aleatorias por aproximaciones a un proceso de Wiener. Entonces, históricamente, en 1964, Strassen probó que si tengo una colección de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media 0
y variancias sigma cuadrado, entonces podemos construir una secuencia de variables aleatorias gaussianas con variancia sigma cuadrado, tal que el supremo de esa distancia sea de o pequeño de Bn, donde Bn está dado por raíz cuadrada de n logaritmo de n. Donde O pequeño significa que este supremo dividido por B de n va para 0 cuando n va para infinito. Pero todo esto es en el contexto de independientes idénticamente distribuidas. Y cuando las variables aleatorias son correlacionadas, bueno, hay muchísimos trabajos. Aquí nos vamos a enfocar en los resultados que conseguimos para el elefante, donde conseguimos probar que si xn es la posición del elefante en el tiempo n y wt es el movimiento browniano padrón, entonces podemos construir el elefante y el browniano en un espacio de probabilidad común, de tal suerte que cuando p es menor que 3/4, esta diferencia en valor absoluto es O pequeño de raíz cuadrada de n a la 3 menos 4p logaritmo de n, casi seguro, y en el punto crítico p igual a 3/4, la diferencia entre la posición del elefante en el tiempo n sobre raíz de n y el browniano en el instante de tiempo logaritmo de n es O pequeño de la raíz cuadrada del logaritmo de n multiplicado por logaritmo de n, casi seguro. ¿Ok? Bueno, como consecuencia de la ley fuerte, cuando uno tiene una ley fuerte de los grandes números, un principio de invariancia, uno consigue probar leyes de logaritmo iterado. Concretamente, es posible mostrar que cuando el parámetro de la memoria del elefante es estrictamente menor que 3/4, el límite superior en n de valor absoluto de xn sobre raíz cuadrada de n logaritmo de n es dado por raíz cuadrada de 2 menos 3 menos 4p, casi seguro. Y cuando p es igual a 3/4 tenemos un resultado análogo donde la distancia del elefante al origen debe ser dividida por esta expresión para observar algo. En este caso, raíz cuadrada de 2, casi seguro. Entonces, voy a mencionar brevemente la idea que está por detrás de la prueba, este principio de invariancia fuerte. Una ligera idea de la prueba, porque me convencí a lo largo del tiempo que presentar detalles técnicos en una charla aburre bastante. Entonces, evitando tecnicalidades, la prueba se divide en dos grandes pasos. El primer paso consiste en usar el teorema de inmersión de Skorokhod para martingales, a través del cual podemos asegurar la existencia de un espacio de probabilidad común al elefante y al browniano, WT, de tal suerte que la martingala asociada al elefante sea igual al browniano en el tiempo Tn, donde Tn es una suma de unos ciertos tiempos de parada. Bueno, y es posible mostrar que el browniano en esa suma de tiempos de parada se comporta como el browniano en Sn cuadrado, que es una cantidad definida a partir de los parámetros del elefante, más uno pequeño de esa expresión. De Sn cuadrado es asintóticamente equivalente a una función que depende de n y de p, y usando el hecho de que la posición media del elefante es asintóticamente equivalente a esta expresión, uno puede manipular las expresiones para llegar a las conclusiones enunciadas. Y como dije, las leyes del logaritmo iterado son corolarios de los principios de invariancia fuerte. Bueno, sin entrar en muchos detalles, cuando el parámetro de la memoria es menor que 3/4, tenemos esta aproximación para la diferencia entre la posición reescalada del elefante y el browniano en este instante de tiempo. Y utilizando la ley del logaritmo iterado para el movimiento browniano, podemos concluir que este límite superior es 1. Bueno,
Entonces, mencionados los resultados principales que conseguimos para el paseo aleatorio del elefante, quiero introducir un modelo simpático, nuevo, que fue motivo de la disertación de Denis, que nos está acompañando acá, en su maestría, que es el paseo aleatorio del elefante dinámico, el paseo aleatorio del elefante dinámico. ¿Por qué tiene este nombre? Porque es una dinámica que introducimos, una dinámica mixta, que mezcla la dinámica del elefante con la dinámica del paseo aleatorio dinámico. Que no sé si es, no sé cuán conocido es el paseo aleatorio dinámico. Entonces voy a hacer una breve introducción. Hasta donde sé, lo introdujo Nadine Guillotin hace unos 20 años aproximadamente, y es definido de la siguiente forma. Consideramos un espacio de probabilidad completo para evitar por motivos técnicos. Consideramos una aplicación 1 a 1 sobre de un cierto conjunto E en sí mismo. Y vamos a suponer que tanto las aplicaciones T cuanto T a la menos 1 son, acá hay un error, ambas medibles. Y asumimos también que esa transformación T es preserva medida. Que preserva medida significa que para todo ANA sigma álgebra, mi de la preimagen de A es mi de A. Esa 4 upla es sigma mu T, lo que vamos a llamar sistema dinámico. Esto es el tipo de sistema dinámico que consideramos a tiempo discreto. Y para definir el modelo todavía necesitamos un poquito más de definiciones. Para un punto X en el espacio E, la órbita de X se define como X y sus iterados. Esto es X, T de X, T cuadrado de X, T cubo de X y así sucesivamente. Entonces, lo que resta ahora es considerar una observable, una función que es nada más y nada menos que una función f de nuestro conjunto NR, medible, donde f de x y f de sus iterados representa alguna medida física de nuestro sistema. Esos son los ingredientes que necesitamos para introducir el paseo aleatorio dinámico. Entonces, dada la 4 upla, dado nuestro sistema dinámico dado por la 4 upla es sigma mu t, y nuestra observable f, una función medible de en 0,1, vamos a considerar una secuencia, una sucesión de variables aleatorias, asumiendo los valores 1 y menos 1, con la siguiente ley. La probabilidad de xn ser igual a 1 va a estar dada por f del enésimo iterado de un punto x. Entonces, para cada punto x de mi conjunto E, voy a tener una ley diferente, posiblemente diferente, de los incrementos. Y lógico, la probabilidad de xn en el instante n-1 ser igual a menos 1 va a ser 1 menos f del enésimo iterado de x. ¿Cierto? Entonces la sucesión Sn de las sumas parciales es lo que se conoce como paseo aleatorio dinámico en los enteros. Existe un libro escrito por Nadine y por Jobs, que se llama Paseo aleatorio dinámico, donde hay varios ejemplos muy interesantes, muy bonitos, un libro cuya lectura es recomendable, donde introducen varios tipos de paseos aleatorios dinámicos en varios contextos diferentes, en grupos y en varios contextos diferentes. Entonces, entre los resultados que probaron Guillotin y Schott, Nadine y Schott, en 2006, probaron una ley fuerte de los grandes números simplemente usando el criterio de Kolmogorov y el teorema ergódico de Birkhoff. De hecho, ellos probaron que para casi todo punto de X, casi todo con relación a la medida mu, la velocidad del paseo aleatorio está dada por dos veces la esperanza condicional de F
dado I menos 1, donde I es la sigma álgebra de los conjuntos T invariantes. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el paseo aleatorio del elefante dinámico? Bueno, esencialmente es un paseo aleatorio que a cada instante de tiempo va a sortear una moneda y va a decidir, bueno, si sale cara, me comporto como un paseo aleatorio dinámico puro. Si sale corona, me comporto como un elefante. Entonces, formalmente consideramos nuestra 4-upla o sistema dinámico, nuestra observable, para poder tener bien definido el paseo aleatorio dinámico. Vamos a considerar una función g de dos variables, en 0, 1, y dos parámetros, e y q. El paseo aleatorio del elefante dinámico es un paseo aleatorio Sn, que comienza en el origen y cuyos incrementos están dados, la ley de los incrementos está dada por la función g, un cierto parámetro alfa, n, multiplicado por la ley del incremento del elefante, más 1 menos la función g, multiplicado por la ley del incremento del paseo dinámico puro. Entonces, repitiendo, esta es la ley de la función de probabilidad de los incrementos del elefante puro, y esta es la función de probabilidad que gobierna los incrementos del paseo dinámico puro. Bueno, obviamente Sn es la suma de los incrementos para ir de 1 a n, y S sub x es el operador de esperanza que es inducido por la medida de probabilidad Px. Entonces, Sn es lo que llamamos paseo aleatorio dinámico del elefante, paseo aleatorio del elefante dinámico con incrementos xn. La sigma álgebra que vamos a considerar es Fn, dada por la sigma álgebra considerada generada por los incrementos, y F0 la sigma álgebra trivial dada por el vacío y el total. Y para evitar escribir mucho, G de alfa n va a ser denotado simplemente por alfa n. Entonces, para enunciar la ley fuerte de los grandes números necesitamos algunas condiciones, algunas tecnicalidades. Vamos a definir L de alfa como siendo el valor de este límite inferior, L sub, el valor de este límite superior, y cuando G de alfa n tenga un límite, cuando el límite de G de alfa n exista, vamos a llamar este límite de L de alfa. Vamos a introducir una condición, que la llamamos condición T, que dice que el paseo aleatorio del elefante dinámico satisface la condición T si P multiplicado por L sub de alfa es menor que 1. Entonces, podemos probar que si el paseo aleatorio dinámico del elefante satisface la condición T, entonces la posición de nuestro nuevo proceso menos su esperanza sobre n converge para 0, casi seguro con relación a la medida P de x para casi todo punto x de nuestro espacio. O sea, tenemos una ley fuerte de los grandes números. Como corolario, si P es igual a un medio y el parámetro L de alfa está bien definido y es positivo, entonces para casi todo punto x con relación a la medida mu, la velocidad del paseo está dada por la expresión 1 menos L de alfa multiplicado por 2 veces la esperanza condicional de f dado la sigma álgebra de los conjuntos T invariante menos 1. Entonces ese es el resultado que probamos con relación a la ley fuerte. Con relación al teorema central del límite, asumimos también la condición T, definimos las cantidades a sub n pequeñas como el producto de j igual a 1 hasta n menos 1 de 1 más esta expresión. Son expresiones técnicas que resultan de
de probar los resultados. Cuando uno va probando los resultados van apareciendo naturalmente. Y definimos también una secuencia A sub n grande, conociendo la asociación de términos constantes no negativas dada por esta expresión. 1 sobre A sub k pequeño cuadrado, donde A sub k está dada por esta expresión, multiplicado por 1 menos la esperanza, el cuadrado de la esperanza de xk. Entonces, con esta notación podemos afirmar que si Sn es el paseo aleatorio del elefante dinámico con parámetro de memoria menor o igual que 3/4, o si el límite L sub de alfa es menor que 1 sobre 4 menos 2, entonces para casi todo punto X con relación a la medida mu, uno tiene que si P es menor que 1 y L_inf de alfa es positivo, entonces esta expresión converge en distribución a una variable aleatoria normal 0,1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como corolario de nuestro teorema central del límite, damos algunas condiciones bajo las cuales todavía el teorema central del límite se cumple. Supongamos que decidimos sustituir las hipótesis P menor que 1 y L_inf positivo por la condición T en conjunto con las condiciones D1 y D2, donde D1 es si P igual a 1, el límite inferior de f del enésimo iterado a nuestro punto X es positivo, y el límite superior de f de nuestro enésimo iterado es menor que esta expresión, y la condición de 2 es el L_inf. Si el L_inf es 0, entonces el límite inferior de nuestro observable en el enésimo iterado es positiva, y el límite superior de nuestro observable en el enésimo iterado es menor que 1 menos P multiplicado por L sub, y L sub es menor que 1, entonces el teorema central del límite todavía es válido. Las condiciones parecen bien técnicas, pero van apareciendo naturalmente cuando uno hace las cuentas. Y bueno, en el caso en que P sea igual a un medio y el parámetro L de alfa existe y sea positivo, entonces para casi todo punto X con relación a la medida mu, la posición del elefante dinámico en el tiempo n menos n veces multiplicado por esta expresión, corregido, dividido por raíz cuadrada de esta expresión, converge en distribución a una normal 0,1. Y bueno, así como el paseo aleatorio del elefante puro se puede probar la ley del logaritmo iterado, también es posible probar una ley del logaritmo iterado en el caso elefante dinámico, donde A sub n pequeño y A sub n grande son las expresiones definidas anteriormente. Y bueno, para finalizar, quería mostrar un ejemplo donde el teorema central del límite funciona. Es un ejemplo donde Dennis trabajó bastante para encontrarlo. Nuestro conjunto X va a ser los pares de puntos del plano, tal que la suma de los cuadrados es menor o igual que 1. Y vamos a asumir que X está munido con la sigma álgebra del Lebesgue A. Y vamos a denotar por mu la medida uniforme en la restricción de A S2, donde S2 es la circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Esto es mu de I de t, va a ser de la forma t sobre 2 pi, mínimo entre t sobre 2 pi y 1, donde I de t es coseno de beta, seno de beta, y beta entre 0 y t. Entonces, para el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, asumiendo que b es negativo y que
el punto X, XY diferente del origen, vamos a definir phi sub t, phi sub t de XY, para denotar las soluciones del sistema de ecuaciones 7, donde phi 0 es la identidad. Entonces, la medida mu es invariante para phi t, para el flujo phi t, y es posible observar que si m y n son no negativos, entonces la composición de phi n con phi m es phi n más m, y por lo tanto vamos a quedarnos con la transformación t dada por phi 1. En coordenadas polares, esta transformación t tiene esta expresión para r entre 0 y 1, y para r igual a 1, 1 teta más 1. Para el observable f, lo vamos a considerar con las coordenadas polares, f de r teta coseno cuadrado de teta. Entonces es posible, invocando el teorema ergódico de Birkhoff, calcular la esperancia condicional. Va a ser igual a un medio del indicador de C2, donde la sigma álgebra es la sigma álgebra de los conjuntos T invariantes. Entonces, para la función g de alfa n dada por alfa sobre 2 más menos 1 a la n más 1 alfa de n sobre n más 1, es inmediato ver que L de alfa es alfa sobre 2. Y, por ejemplo, cuando P es igual a un medio, tenemos que la velocidad del paseo aleatorio del elefante dinámico dada por esta expresión, y un cálculo estándar muestra que el teorema central del límite es válido para el paseo aleatorio del elefante dinámico cuando es sustraído de n veces este parámetro, esta expresión, dividido la raíz cuadrada de n multiplicado por esta expresión. En ese caso tenemos convergencia en distribución a una variable aleatoria normal de parámetros 0 y 1. Y por fin, para x que está en e menos s2, tenemos esta convergencia en distribución a la normal 0, 1. Cuando x está en la intersección, Sn sobre raíz de n converge en distribución a la normal con estos parámetros 0 y 1 más un medio, 1 menos alfa sobre 2 al cuadrado. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Me interesaba introducir el modelo para ver si es un modelo donde hay que calcularle muchas cosas, hay muchas cosas para hacer en él. Muchas gracias por la atención y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ¿seguros? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Aprovechen lo que no lo tenemos todos los días. Sí, bueno, no sé mucho del tema tampoco, pero me causó un poco de duda cómo se determina que el valor de P, del parámetro P, pues está como que en ese punto crítico del 3/4. Sale de los cálculos, pero tiene que estar esencialmente, tiene que ver con lo siguiente. Está íntimamente relacionado con comportamiento del segundo momento. ¿Sí? El comportamiento del segundo momento hace que si el teorema central del límite es válido, las escalas tienen que ser diferentes, porque el segundo momento es esencialmente lineal para P menor que 3/4, y para P igual a 3/4, observemos que el segundo momento deja de ser lineal y está corregido por un factor del logaritmo de n. Entonces, esencialmente la respuesta está en esta transparencia. Sí, sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra inquietud? ¿Algún comentario también puede ser?
Si no, yo sí tengo un par de inquietudes. Sí, La primera, al final de la plática comentabas que hay más cosas que hacer, ¿no? Si nos pudieras por ahí platicar un par de cosillas que podrían hacerse a partir de los resultados que obtuvieron ustedes. por ejemplo, no se sabe nada sobre los desvíos moderados, eh, ni de grandes desvíos. No se sabe nada sobre, por ejemplo, lo que vos probaste del teorema central del límite casi seguro. Resta ver también lo que conversamos, que después podemos seguir conversando sobre aplicar la martingala de Bercourt, que es ligeramente diferente de la martingala nuestra, para ver qué otras cosas uno consigue probar. Sí. Ok. Y otra duda un poco más personal. Con respecto a los observables, ¿hay tanta libertad como aparenta la elección de esas funciones f en el caso del elefante dinámico? Sí, tiene que ser medible simplemente. Tiene que ser medible. Porque la F es el papel de la F me da la ley de los incrementos del paseo dinámico puro, que es el trabajo de, tal vez vos conocés a Schotz, me parece, Schotz y Nadine, que la ley de los incrementos es el observable en el enésimo iterado de un punto del sistema dinámico. También otra cosita, a los estudiantes, y yo me incluyo con ellos, las expresiones de los teoremas, híjole, como que revuelven un poco el cerebro, ¿no? El logaritmo del logaritmo del logaritmo por el logaritmo, tienden no sé, a generar cierto estrés. Pero comentabas que hay cierta naturalidad de esas expresiones, ¿no? Entonces, no sé si pudieras calmarnos un poco en ese sentido, de que las expresiones no son tan terroríficas como parecen. No son tan terroríficas como parece. Uno se va apoyando en resultados ya conocidos. Entonces, por ejemplo, uno usa el principio de invariancia del browniano, donde ya aparecen los factores logaritmo, logaritmo. eh, y uno va corrigiendo los factores por lo que necesite para aplicar los resultados ya conocidos. Ok, entonces todos Eh, tranquilos. Entonces, pues no, no sé si alguien más tenga alguna duda o alguna inquietud, algún comentario final de cierre, quizás. ¿No? Están muy tímidos hoy. Denis, ¿algún comentario? Así ya dio señales de vida, Denis. ¿Qué onda por ahí? Gracias. Me perdona si hablo alguna cosa errada, hace mucho que no hablo español. Cuando pensamos en el modelo para como la combinación conveja de elefante y dinámico, cuando hacemos la ley fuerte, llegamos a alguna cosa que recuerda una combinación lineal conveja al límite, como... Pero la expresión que conseguimos mostrar que llegaba en eso es solamente para P igual a un medio. No sé si quedó claro, pero la idea es que en el límite sabemos cómo se comporta el dinámico y también sabemos cómo se comporta el elefante solos. Y cuando los combinamos, la idea es que para P igual a un medio tenemos una combinación lineal conveja, pero para P diferente es alguna otra cosa que tenemos solamente conjeturas. Bueno, es importante para saber la velocidad. Bien. Sí, que un poco la curiosidad. Gracias por recordar eso, Denis. Que una de las cosas interesantes era, bueno, uno sabe cómo se comporta el dinámico puro y el elefante puro. ¿Qué pasa cuando uno hace cuando los mezcla, ¿no? Y en realidad P igual a un medio facilita bastante porque el elefante se reduce al paseo aleatorio simple.
Eso facilita bastante las cuentas. Entonces eso es otra cosa que está en abierto para entenderla bien. Y bueno, pues parece que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, Sí, y yo me estoy haciendo partidario de sacrificar la generalidad de la aplicación T y elegir una T lo suficientemente interesante para entender mejor el modelo. es una T con un significado claro y potente. Se sacrifica, Sí, como es la generalidad, pero es una cosa, pues, quizás más tangible, más útil también puede exacto, ser. exactamente. Y sabiéndolo hacer para Bueno, una... pues ahora sí. para- Adelante, adelante. no, y sabiéndolo hacer para un caso concreto, uno ya después el resto es ejercicio, ¿no? Debiera ser. Bueno, pues ahora sí, no sé si alguien tenga una última preguntita. ¿Seguros? Bueno, entonces pues le agradecemos muchísimo al doctor Cristian Coletti y a Denis que anda por ahí también y nos hizo una aclaración pues bastante importante, sobre todo la conjetura que nos señala, bueno, parece ser que pues, nos abre un poco la curiosidad de lo que se va a poder hacer en un futuro cercano seguramente. Entonces, pues muchas gracias a los dos y seguramente nos veremos pronto por aquí o por allá. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes y espero que nos veamos pronto. Seguramente Gracias. que sí.